Bienvenidos al repaso diario del canal En Defensa de la Fe, donde hacemos la lectura de la cartilla y el comentario de la misma, día por día. Recuerda suscribirte al canal, darle clic a la campanita y compartir el mensaje con tus contactos. Lección para el día martes 2 de noviembre. Seguid a Jehová, vuestro Dios. Miles murieron en pecado en Baal Peor. Todo hombre que fue en pos de Baal Peor fue destruido. Sin embargo, muchos no siguieron en apostasía. ¿Quiénes eran estos? Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Deuteronomio 4:4. ¿Cómo explica este versículo la diferencia entre los que cayeron en pecado y los que no? ¿Qué mensaje importante hay para nosotros aquí con respecto al pecado y la tentación y el poder de Dios en nuestra vida? Observa el contraste entre la palabra todos en este versículo y en el versículo anterior. Todos los que siguieron a Baal Peor fueron destruidos, pero todos los que siguieron al Señor estaban con vida. En aquel entonces no había término medio y tampoco lo hay ahora. ¿Estamos a favor o en contra del Señor Jesucristo? Mateo 12:30. La palabra hebrea para seguisteis es davak. A menudo indica un fuerte compromiso de adhesión a algo externo a nosotros. La misma palabra raíz en hebreo se utiliza en Génesis 2:24, cuando el hombre dejará a su familia y se unirá a su esposa. En este sentido aparece 4 veces más en Deuteronomio 10:20, 11:22, 13:4 y 30:20. Y en cada caso la idea era la misma. El pueblo debía seguir, aferrarse a su Dios. Es decir, debían entregarse a Él y obtener poder y fuerza de Él. Vale la pena recordar que el pueblo mismo es el sujeto del verbo. Ellos deben seguirlo, deben tomar la decisión de mantenerse fieles a Dios y luego, con su poder y su fuerza, evitar caer en pecado. Vamos a leer Judas 24 y 1 de Corintios 10:13. ¿Qué se dice aquí en el Nuevo Testamento que también se encuentra en Deuteronomio 13:4? El libro de Judas en el verso 24 dice: «Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén». 1 de Corintios 10:13 dice: «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar». Deuteronomio 13:4 también dice: «En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis». Dios es fiel. Dios puede evitar que caigamos, pero tenemos que tomar la decisión consciente de aferrarnos a Dios como hicieron los fieles en Baal Peor. Si es así, podemos estar seguros de que sea cual fuere la tentación, podremos permanecer fieles. Cosas tales como la oración, el estudio de la Biblia, la adoración y la confraternidad, ¿cómo nos ayudan a aferrarnos al Señor? El libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 446 y 447 dice: «Debemos dedicar toda energía del alma a la obra de vencer y acudir a Jesús a fin de recibir fuerza para hacer lo que no podemos hacer nosotros mismos. Ningún pecado puede tolerarse en aquellos que andarán con Cristo en ropas blancas. Su atención está fija en Él, su esperanza y su fe se concentran en Él».
Martes 2 de noviembre. Seguid a Jehová vuestro Dios. Miles murieron en consecuencia del pecado cometido en Baal Peor. ¿Por qué? Porque el pecado no solo contamina al que lo practica, también puede contaminar a todos los que son testigos de él. No debió morir ningún israelita allí en Baal Peor, porque Dios los amaba. Les había mostrado claramente su poder, su misericordia y su fidelidad, pero también les había mostrado claramente lo que el pecado causa, el daño que hace y la separación que se efectúa cuando se cede a sus invitaciones inmorales. Los miles que murieron allí lo hicieron con pleno conocimiento de causa y efecto. Sabían que estaban siendo ingratos, rebeldes y testarudos, pero dijeron: no nos importan las consecuencias, queremos agradarnos a nosotros mismos y que pase lo que tenga que pasar. Estos no siguieron a Jehová su Dios, sino que renunciaron a él y escogieron los caminos del pecado. Sabían que el final era la muerte y aún así decidieron emprender su travesía malévola. Los que decidieron ser agradecidos, recordar con amor toda la fidelidad de Dios y seguirlo con fidelidad, no murieron en Baal Peor, no se dejaron seducir, no se dejaron derrotar por las insinuaciones del pecado. Y de ellos la Biblia dice, Deuteronomio 4, 3 y 4, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Los que siguieron a Baal Peor pecaron de manera soberbia, no querían arrepentirse, y si hubieran seguido con vida y hubieran seguido ocupando su lugar en el pueblo, hubieran sido agentes del mal para contaminar a todo el pueblo de Israel. Hubieran sido una nota disonante en la armonía que Dios estaba trayendo a su pueblo. El alma que pecare, esa morirá. El pecador que quiera ser perdonado porque es consciente que Dios es bueno y su pecado hiere el corazón de Dios, será perdonado. Pero el pecador que no le importa pecar y herir a Dios y herir a su prójimo y a sí mismo, no puede ser perdonado porque ama el pecado, no lo quiere dejar y no busca el perdón. Si no queremos ser perdonados, Dios no nos puede perdonar. Ahora, ¿por qué caemos en la tentación? Sencillamente porque no amamos a Dios, porque nos amamos más a nosotros mismos, porque nos soltamos de las manos de Dios y nos entregamos a la autocomplacencia. No caemos en tentación porque estemos obligados a caer. Oh, no, hermanos, la tentación, por más fuerte que sea, no tiene la omnipotencia de Dios, es decir, no nos puede obligar. Ahora, noten esto, Dios podría obligarnos a ser santos, pero no lo hace. Pero tampoco le permite a Satanás que nos obligue a pecar. Dios es más grande que toda tentación que nos asalte, y Él es más real que toda tentación. Cada vez que la tentación aparece, debemos recordar que Dios está allí con nosotros para ofrecernos su poder, su fortaleza, su pureza, su santidad. Él nunca nos deja ser tentados más de lo que podamos soportar y además nos ofrece la salida para que podamos resistir. Te pongo un ejemplo o una comparación, una analogía. ¿Tú crees que un ladrón roba en presencia de muchos policías? Yo creo que no se atreve a hacerlo. ¿Tú crees que un esposo que ame a su esposa y a sus hijos y que los mantenga constantemente presentes como si ellos siempre lo estuvieran viendo, es capaz de ceder a la tentación del adulterio? Yo creo que no.
El esposo que cede a la tentación del adulterio y la esposa que cede a la tentación del adulterio lo hace porque ya no ama ni a su esposo ni a sus hijos. Y porque no los ama, no los tiene siempre presentes, sino que tiene presente a su placer. Lo que está delante de sus ojos es lo que vale para él, y se olvida que hay una nube de testigos que están allí. Ahora, si constantemente somos conscientes de la presencia del Señor, de su amor, de su fidelidad para con nosotros, no vamos a caer en pecado. Él, su presencia, su amor será nuestra fortaleza, pero también nuestra salida para que no caigamos en la tentación. La palabra de Dios dice en Joel 3:10, diga el débil, fuerte soy. Nunca digas la tentación es más fuerte que yo porque yo soy débil. No, la Biblia te invita a decir, si eres débil y miras a Cristo y eres consciente de su presencia, puedes decir, fuerte soy en Cristo. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es decir, Dios nos ha dado poder para que podamos resistir la tentación, pero ese poder no está en nosotros, sino en aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y poderoso para hacer todas las cosas. Judas 1:24 y 25 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Así que, hermano, hermana, no hay excusa para pecar, porque tenemos a nuestra disposición todo el poder del Señor. Todo el cielo está de nuestra parte, está de nuestro lado. Solo tenemos que clamar, Señor, ayúdame porque soy débil, hazme fuerte para poder resistir y para poder vencer. Dice el espíritu de profecía, la amenazadora influencia del pecado envenena la vida del alma. Nuestro único refugio está en la separación de aquellos que viven en sus tinieblas. El Señor nos ha ordenado que salgamos de entre ellos y nos mantengamos aparte y que no toquemos nada impuro. Así nos recibirá y será nuestro Padre, y nosotros seremos sus hijos e hijas. Si queremos ser adoptados por la familia de Dios, ser hijos del Rey del Cielo, tenemos que cumplir sus condiciones. Tenemos que salir del mundo y mostrarnos ante el Señor como un pueblo peculiar que los sirve y obedece sus preceptos. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, páginas 111 y 112. Muchas gracias por escuchar la lección diaria. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Eres muy amado y muy amada por el Señor. Que tengas un lindo día.